Bueno, el último tema relacionado con conceptos estadísticos básicos es el tema que tiene que ver con intervalos de confianza para la media poblacional. Intervalos de confianza para la media poblacional. Bien. Entonces, este es el último tema. Bueno, y cuando me refiero a intervalos de confianza, voy a estar abreviando con IC para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de intervalos de confianza, recordemos que en primer lugar, los intervalos de confianza tienen como base como la distribución muestral de la media muestral. Entonces es la base para construir intervalos de confianza. Y ahora una forma como global de ver intervalos de confianza es que los intervalos de confianza lo que hacen es que nos dan un conjunto de valores posibles. Un conjunto de valores posibles de la verdadera media poblacional. Entonces recordemos que antes de que empezamos a hablar de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, básicamente decíamos que en realidad lo que habíamos sido capaces de decir con respecto a la verdadera media poblacional no era en realidad mucho, y que una vez que ya estábamos usando pruebas de hipótesis o intervalos de confianza eran muchas más las cosas, y en algunos casos muy específicas que íbamos a ser capaces de decir con respecto al verdadero valor de la media poblacional. Entonces, por eso a veces, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de la media muestral, a veces eso es como un estimador puntual. Es un estimador puntual de mu. Y cuando estamos hablando del intervalo de confianza, ¿no es cierto?, es como un estimador del rango. Está relacionado con el hecho de que el intervalo de confianza nos provee un conjunto de valores posibles de la verdadera media poblacional. Otra forma de también ver los intervalos de confianza es que estos nos proveen como una medida de la confiabilidad de nuestra media muestral como estimador de la verdadera media poblacional. Y es una medida de la confiabilidad, ¿no es cierto? Porque el intervalo de confianza, como les decía antes, nos va a proveer un conjunto de valores posibles de la verdadera media poblacional, y obviamente si es que este intervalo de confianza es como bien pequeñito, eso como nos va a dar más confianza de que conocemos más sobre el verdadero valor poblacional. Si por otro lado tenemos un intervalo de confianza que es bastante amplio, eso como que nos va a dar menor confiabilidad de estar cerca del verdadero valor poblacional. Entonces, nuevamente, aquí lo que vamos a presentar es la fórmula, ¿no es cierto?, asumiendo de que tenemos una muestra grande, y la fórmula para el intervalo de confianza es 1 menos alfa 100%. Entonces el intervalo de confianza, pongámoslo al revés. Entonces este es un intervalo de confianza, no, yo creo que está bien. El intervalo de confianza de 1 menos alfa al 100% está dado por la media muestral más menos la desviación estándar de la media muestral, que recordemos que es aproximada por la desviación estándar muestral dividida por la raíz cuadrada de n y multiplicado por el valor de la estadística de prueba
para un nivel de significancia de alfa sobre 2, que ya aprendimos a calcularlo durante cuando estábamos haciendo las pruebas de hipótesis. Entonces recordemos aquí que alfa es el nivel de significancia. Y z alfa sobre 2 era el valor crítico de z para una prueba de hipótesis. Para una prueba con la alternativa relacionada o con una alternativa bidireccional. Recordemos que decíamos que mu diferente a mu no. ¿Ok? Entonces recordemos esos valores, ya sabemos cómo calcularlos. Entonces, ¿cierto? Siguiendo como el ejemplo que hemos estado usando relacionado con con la media del ingreso de los hogares en El Salvador. Voy a copiar nuevamente. ¿Dónde está? Quiero copiar nuevamente cuáles fueron los valores que estábamos usando. Hacemos un ejemplo de cómo calcular un intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es un intervalo de confianza del 95% para la media de ingreso de los hogares en El Salvador. Recordemos que los valores que habíamos calculado, la media muestral era 420.22, la desviación estándar 367.53, n 13.669, no es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es lo que vamos a usar para el cálculo. ¿Okay? Entonces lo que queremos hacer es calcular un intervalo de confianza del 95%. Solamente para calcular el intervalo de confianza del 95%, recordemos que para obtener 95 necesitamos 1 menos 0.05, entonces el alfa es 0.05, si es que queremos un intervalo de confianza del 95% multiplicado por 100, entonces eso va a ser igual a 420.22 más menos 367.53 dividido para la raíz cuadrada de 3.669 para el z alfa sobre 2, que es z para 0.025. Entonces recordemos nuevamente que cuando estamos haciendo las pruebas de hipótesis es el valor crítico para esta prueba de hipótesis con una alternativa bidireccional era de 1.96. Entonces directamente ya podemos usar este valor 1.96. Entonces obviamente, y no lo hice anteriormente, pero no es cierto, con esta forma básicamente lo que esta fórmula nos está diciendo es que el límite inferior del intervalo de confianza va a estar dado por la media muestral menos la media muestral menos S sobre la raíz cuadrada de n multiplicado para z alfa sobre 2 y el límite superior va a estar dado por la media muestral más S sobre la raíz cuadrada de n multiplicado por el valor crítico para alfa sobre 2. ¿Okay? Entonces esa fórmula tenemos aquí. Entonces para nuestro caso específico el límite inferior va a estar dado por 420.22 menos, esto ya es el cálculo de este producto, 6.16, entonces es igual a 414.06 y el límite superior es igual a 420.22
6.16, que es igual a 426.38. Entonces el intervalo de confianza del 95%, usando notación de intervalos, es igual a 414.06 a 426.38. Entonces este es nuestro intervalo de confianza. Y para interpretación, realmente lo que se dice es que hay un 95% de certeza de que el valor medio poblacional del ingreso de hogares en El Salvador está entre 414.06 y 426.38. Obviamente, ¿no es cierto? Este intervalo de confianza aquí, o sea, en la práctica está como bien pequeñito. Entonces, en realidad, como les decía, el intervalo de confianza como nos da una medida de confiabilidad de los resultados. Entonces, esto como que nos da una idea de que en realidad estamos cerca. O la otra forma de decir es que nuestro estimado de 420.22 tiene que estar bastante cerca del verdadero valor en la población. ¿Ok? Entonces, creo que es bastante fácil el cálculo y la interpretación de los intervalos de confianza. Dos cosas que quiero decir. Nótese de que no se dice que hay un 95% de probabilidad, sino lo que se usa es la palabra certeza. ¿Ok? No quiero ahondar en esto, pero para los que tienen un poco más de dudas, sería interesante de que busquen, ¿no es cierto?, en el internet por qué no se usa la palabra probabilidad y se usa la palabra certeza. La palabra probabilidad. Se los voy a dejar como tarea. Es más, yo creo que esta es una pregunta que voy a añadir en la tarea. ¿Ok? Es el primer comentario que quiero hacer. Y el segundo comentario que quiero hacer es relacionado con el hecho de que los intervalos de confianza están íntimamente relacionados con las pruebas de hipótesis de dos colas. Entonces, los intervalos de confianza están relacionados con las pruebas de hipótesis. Con la alternativa, o esta alternativa bidireccional. ¿Y cuál es la relación? Bueno, en primer lugar, nótese que obviamente tienen que estar relacionados, porque si es que vamos de regreso, obviamente vemos la fórmula. Si se dan cuenta en esta fórmula, esto es lo que estoy hablando, básicamente contiene todos los elementos que usamos durante el cálculo de la prueba de hipótesis. Entonces, tienen que estar relacionadas. Pero más específicamente, ¿cuál es la relación? Bueno, en realidad, si es el resultado del intervalo de confianza, se lo puede usar también para decidir si rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. Nuevamente es en el caso en el que la alternativa es direccional. Y esta es la regla. Básicamente, si el intervalo de confianza, ¿cierto?, del 1 menos alfa 100%, no contiene el valor especificado en la hipótesis nula, entonces que este es usado en la hipótesis nula. Si el intervalo de confianza no contiene este valor, si ese valor no está dentro del intervalo de confianza, se puede rechazar la hipótesis nula a favor
de la hipótesis alternativa, que mu es diferente, y si yo siempre escribo A, pero en realidad debería ser 0. ¿Ok? Esa es la regla. Y obviamente, de contrario, si el intervalo de confianza del 1 menos alfa multiplicado por 100 porcentaje contiene el valor que se usó en la hipótesis nula, no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, recordemos que cuando estábamos hablando de las pruebas de hipótesis, déjenme ver, voy a ver si es que encuentro el ejemplo de la prueba de hipótesis con una alternativa bidireccional. Recordemos el ejemplo que teníamos, que la hipótesis nula era que la media era igual a 400 y la alternativa era que era diferente de 400. Recordemos que eso lo teníamos. Vamos y veamos cuál fue el intervalo de confianza del 95%. Vimos que estaba entre 414.06 y 426.38 dólares. Entonces, obviamente, como se pueden dar cuenta aquí, delta mu 0, que es igual a 400, no está en el intervalo de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como no lo contiene, entonces, ¿no es cierto?, se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis nula de que mu es igual a 400%. Y esto nuevamente con un nivel de significancia del 5%. Ahora, ¿no es cierto? Lo interesante de tener los intervalos de confianza para hacer pruebas de hipótesis es que básicamente nosotros sabemos cuáles son todos los valores que se podrían usar en la hipótesis nula que nos permitirían rechazar o no la hipótesis nula. Si, por ejemplo, usáramos un valor de 450, ¿no es cierto? Como 450 no está en el intervalo, pues esa hipótesis nula, pues, ¿cierto?, sería rechazada. Por otro lado, si en la hipótesis nula usáramos un valor de 420, bueno, digamos como 415, como 415 es parte del intervalo, entonces nuevamente si ese fuera el valor que usamos para la hipótesis nula, entonces no estaríamos rechazando la hipótesis nula. Entonces por eso es que es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta esta relación entre lo que son intervalos de confianza y los test de hipótesis cuando se usan alternativas bidireccionales. Bueno, y con eso, básicamente, como les decía, este es el último tema del que voy a hablar y que está relacionado con conceptos estadísticos básicos. Bueno, todo lo demás que hagamos durante el transcurso de la clase, ¿no es cierto?, vamos a estar asumiendo que ustedes saben estos conceptos estadísticos básicos. Entonces, esta ha sido una revisión un poco rápida de estos conceptos estadísticos básicos. Así que bueno, ya continuaremos en la siguiente clase.